Buenas tardes, estamos leyendo Gálatas y ya vamos a terminar toda la carta de Gálatas. Estamos en el capítulo 6. Así que les pido por favor que abran sus Biblias al capítulo 6 de Gálatas. Y vamos a iniciar el versículo 11. Gálatas 6:11. Escribe el apóstol Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bien, el apóstol Pablo empieza en el versículo 11, Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Solamente existen unas cuantas explicaciones con respecto a este pasaje, porque el apóstol Pablo habla de esta manera. Lo que sabemos en 2 Tesalonicenses, que es lo distintivo de las cartas del apóstol Pablo, es que él elegía hacer la salutación final, se le llama, pero es la despedida. Él hacía la despedida de la carta de su puño y letra. Todo lo demás en la carta y en sus cartas tenía quien le ayudara a escribir. Eso es lo que sabemos. Y él en 2 Tesalonicenses nos dice claramente, obviamente al final, nos dice, esta es la prueba, esta es la señal de todas mis cartas. El que yo les escriba, el que yo escriba de mi propia mano, la despedida. Entonces, hay quienes dicen, bueno, por esta razón es que el apóstol Pablo aquí en Gálatas puso esto, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, el apóstol Pablo se puso a escribir esta parte en el manuscrito, es decir, en la propia carta original, está escrita por el apóstol Pablo. Obviamente es un manuscrito que ya no se tiene, todos esos manuscritos se perdieron, solamente se tienen las copias de las copias de las copias, etc. Eso es lo único que se tiene. Pero el apóstol Pablo pone esto y la otra, bueno, entonces existe eso, es una de las razones. Existe otra razón de que él escribió como en grande, precisamente para señalar la importancia de esto. Esa es una de las explicaciones. Y otra de las explicaciones es que parecía que el apóstol Pablo tenía problema visual, tenía problema en los ojos, lo cual podría explicar por qué sus cartas no las escribía él, solamente las dictaba. Al menos en mi opinión, eso es precisamente la explicación y es con esa explicación con la que me quedaré. El aguijón en la carne que habla el apóstol Pablo, aquel aguijón en la carne, el cual dice él, yo he pedido ya 3 veces y el Señor no me lo quita, sino que me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Entonces, ¿cuál es ese aguijón en la carne? Entiendo yo, y también hay quienes entienden que es problema visual, problema en los ojos. El apóstol Pablo tenía problema en los ojos. Eso explica por qué entonces no escribe él las cartas. Y como dice aquí, en este versículo, mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces estamos hablando de una persona, obviamente en aquel entonces no existían lentes, gafas, anteojos, como para, no era formalmente ciego, es decir, sino muy probablemente tenía cataratas, alguna cosa así, o fue consecuencia de la situación que sucedió en su conversión. ¿Se acuerdan que unas escamas... Eh, Pienso yo es nada más una suposición de que le fueron puestas estas escamas precisamente para poder ver al Señor. Recuérdense que todos los acompañantes del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso en aquel entonces solamente oyeron la voz del Señor. Pero el único que vio al Señor y el resplandor del Señor y la gloria del Señor fue Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces, quedó ciego después de eso, se lo llevaron a aquella casa en donde se quedó 3 días y 3 noches orando y llorando y lamentándose, y por supuesto, qué era y qué iba a ser lo de mi vida, que eso es precisamente lo que él nos habla en esta carta de Gálatas. Y cuando ora Ananías, que fue enviado por el Señor para que orara y lo bautizara, ¿verdad? Y que ya lo recibiera como miembro del cuerpo de Cristo, es entonces cuando ora y le caen escamas de los ojos. Entonces, probablemente,
Probablemente, es nada más una suposición. Probablemente desde ahí empezó a tener problemas y estos problemas visuales empezaron a degradarse cada vez más y a degradarse cada vez más. Esa era la razón por la cual el apóstol Pablo no escribía sus cartas, sino utilizaba a personas que escribieran sus cartas por él. Y al mismo tiempo, como menciona acá este pasaje, este versículo, el 11 específicamente, tenía que escribir letra grande, ¿no? Pero también existe la idea de que, y la posibilidad de que en realidad el apóstol Pablo se puso a escribir y esto de, miren con cuán grandes letras les escribo, es a causa de la importancia de lo que está diciendo. Existe esa posibilidad. Pero entonces es un versículo aislado que nos ilustra un poquito la condición del apóstol Pablo, que nos ilustra esta idea que menciona en Tesalonicenses y dice, el final de la carta es, yo la escribo. Ese es el sello en todas mis cartas, para que se den cuenta que soy yo quien se las envío. Esa parte nos ilustra cómo era en los manuscritos. En los manuscritos entonces vemos un griego escrito, buen tamaño y todo lo demás, y al final vemos un griego un poco tosco y grande, ¿verdad? En sus letras, que era precisamente el sello del apóstol Pablo, que garantizaba que era su carta. Es situaciones, son características interesantes, ¿no?, de conocer. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Bien, en primer lugar, este versículo sí es muy importante, pues nos habla persecución por causa de la cruz de Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo es muy específico, sí usa precisamente la palabra cruz, ¿verdad? Aquí en este punto, más adelante también usa la palabra cruz nuevamente. Entonces, ¿a qué se refiere con la cruz? Pues obviamente de lo que está hablando, su intención, su idea era referirse a el evento de la salvación, el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, que es el punto focal y elemental y vital, ¿no?, de nuestra salvación. Es decir, de hablarle a un judío y hablarle que Jesús era un judío y era un gran maestro judío, entonces incluso puede ser que haya judíos que digan, bueno, fue un gran fariseo, pero aún así no lo reciben como su salvador. Hay muchas personas que dicen Jesús era muy sabio, un gran maestro, que tenía una excelente y maravillosa filosofía. A Gandhi le agradaba mucho la filosofía del Señor Jesús, pero jamás se convirtió. ¿Por qué? Porque no puso su fe en lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, en el derramamiento de su sangre y en la salvación y, por supuesto, el lavamiento de nuestros pecados gracias a su sacrificio. Ese es el punto elemental y vital. Y diría yo, es lo que más quiere tergiversar, lo que más quiere torcer el diablo. Incluso ahora hay ataques sobre los milagros del Señor Jesucristo, pero obviamente, si atacamos los milagros del Señor Jesucristo, no es tanto como atacar la salvación del Señor Jesucristo a través del sacrificio de su sangre. Si atacamos los milagros del Señor Jesucristo y como ahora existe esta idea del Jesús histórico, se le llama, que quiere decir un Jesús, entre comillas, no el Jesús fabuloso que aparece en la Biblia, sino el Jesús histórico es el Jesús que pueden entender los arqueólogos, los historiadores y todas esas personas, ¿no? Entonces, un Jesús que no hizo milagros, un Jesús que no caminó sobre el mar, ¿no?, sobre el agua, un Jesús que no levantó muertos, es decir, el Jesús histórico le quitan todas esas características y obviamente, ¿cuál es la idea? La idea es quitarle su divinidad y su naturaleza gloriosa y especial, ¿verdad? Es negar a Cristo Jesús como hijo de Dios. El Señor Jesús es hijo de Dios, hijo de hombre, lo cual no ataca directamente el punto de la salvación, pero sí lo va socavando poco a poco. Es ir destruyendo y derribando muchos de las cosas fundamentales, de los pilares fundamentales, obviamente, que sostienen la idea de nuestro Señor Jesucristo como 100% Dios y 100% hombre, ¿no?
Entonces, si atacamos una y la otra, lo mismo hicieron con la humanidad de Jesús, desde el tiempo del Señor Jesús, pero específicamente desde el tiempo de los apóstoles y después los discípulos de los apóstoles atacaron la humanidad de Jesús. Entonces dijeron, Jesús no era un hombre, Jesús era un humo, un fantasma, o un ser espiritual, o un ángel, o alguna cosa así, pero en realidad hombre no era. Entonces el diablo desde el principio ha atacado la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús, ahora se está atacando mucho la divinidad de Jesús y por supuesto la Biblia, la escritura se ataca bastante. Pero el punto vital, elemental, a donde quiere llegar el diablo y a donde va a atacar siempre el diablo es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo entonces la que provoca persecución. Si yo, pues no solamente tomo la salvación, sino empiezo a servir al Señor, compartiendo la salvación, compartiendo su obra redentora por medio de su cruz, voy a ser perseguido. No queda de otra. No somos perseguidos porque somos buenos. No somos perseguidos porque somos tan justos, no somos perseguidos porque somos tan agradables o porque somos lo mejor del mundo. Somos perseguidos porque nosotros somos los que compartimos, llevamos el mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Y eso es simplemente la razón por la cual somos perseguidos, debemos ser perseguidos y vamos a ser perseguidos. Una iglesia que es pues el problema de nuestro tiempo, cuando ya no es perseguida por la cruz de Cristo, muy probablemente es porque no está llevando la cruz de Cristo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, cuando yo fui a Atenas, fui con sabiduría, con inteligencia, con filosofía, su predicación en ese anfiteatro especial, ¿no? De Atenas fue muy importante, fue muy valioso, pero en realidad solo unas cuantas personas se convirtieron. De tal manera que el apóstol Pablo dice, yo estuve con temor y temblor. Tuve problemas. ¿Por qué? El mensaje que les di fue sabiduría, conocimiento, traté de moldear las cosas, por así decirlo, ¿no? Para que fuera apto para sus oídos. Pero ¿qué pasó? Mejor me decidí y mejor me di cuenta y, y dejé todo lo que era filosofía y dejé todo lo que era sabiduría y dejé todo lo que era ley, todo lo que era derecho, todo lo que era una propia moral, por así decirlo, como lo veían los griegos o alguna cosa así que pudiera gustarles. Y lo único que me propuse saber, dice el apóstol Pablo, es a Jesucristo y a este crucificado. Se burlaban de él, lo odiaban, lo apedrearon o lo que sea, sin importar que el apóstol Pablo se propuso predicar a Jesucristo y a este crucificado nada más. ¿Verdad? Las iglesias, pues, y las personas, ahora vemos un evangelio que se ha entremezclado y eso es delicado. Vemos un evangelio que se ha trastornado, vemos un evangelio que ha cambiado, vemos un evangelio que ha dejado de ser lo que era. Y obviamente al hacer eso se sacrifica el poder de la palabra, se sacrifica el poder del evangelio. El Espíritu Santo no vino aquí a apoyar un mensaje eh, de a la iglesia $1,000 y va a recibir $1,000,000. El Espíritu Santo no viene a apoyar eso. El Señor Jesucristo es muy específico. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para eso vino, para eso fue enviado. Y el Espíritu Santo entonces cuando ve que no están haciendo ese mensaje, lo único que hace pues es decirse, aquí no tengo nada que hacer. Y empiezan los creyentes pues a ser falsos creyentes, literalmente empiezas a ser falsos creyentes porque no han creído en el verdadero evangelio que transforma vidas, en el verdadero evangelio que transforma el corazón. Y ese evangelio se basa específicamente en la cruz de Cristo, en esa obra redentora y gloriosa que hizo el Señor Jesús en la cruz. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, Linda. Estamos en Gálatas 6, versículo 12. Si tienen sus Biblias abiertas, por favor, a ese pasaje, Gálatas 6, versículo 12.
Ese es el mensaje poderoso que vino a traer el Señor Jesús, que nos entregó el Señor Jesús, que nos encomendó el Señor Jesús. Y ese mensaje poderoso lo único que va a provocar es conversión, salvación en algunas personas y en otras personas, o de parte de otras personas, persecución. Eso es todo. O sea, las señales del verdadero evangelio son más que claras. El símbolo del verdadero evangelio es más que claro. Claro, quiere decir entonces que no nos persiguen así como en Roma, no nos están persiguiendo como no estamos, como en los tiempos de Roma, que nos echan a las fieras y todo ese tipo de cosas, quiere decir que no nos están persiguiendo. Bien, existe la persecución, lo que pasa es que el diablo ha entendido. En el caso del tiempo de Roma, lo que sucedió fue que mientras más cristianos el diablo matara y persiguiera, más cristianos se daban. Más cristianos se daban. Es como esas bestias marinas que cuando las matan, desoban en realidad. Y al desovar, entonces empiezan a surgir muchísimas más de esas criaturas. Es la misma historia, lo mismo fue lo que pasó precisamente en el tiempo de la antigua Roma, hasta el punto en que, dicen los historiadores y los creyentes, ya llegando al tiempo de Constantino, del emperador Constantino, si los creyentes se hubieran ido de Roma, si hubieran dicho en un día, bueno, nos levantamos y mejor nos vamos, Roma se hubiera quedado casi vacía. Hasta ese grado llegaron el número de creyentes. Y eso que los mataban, los quemaban, los torturaban, les echaban fieras, les echaban a los gladiadores. Hacían lo que querían con ellos. Pero eso provoca más creyentes, provoca que más gente obedezca, provoca que más gente entienda. Es por eso que es una táctica que el diablo ya no utiliza. Porque el diablo se da cuenta que al hacer eso, es decir, lo que comúnmente conocemos, volver a alguien mártir, le da legitimidad. No quiere decir que sea algo legítimo. En el caso del evangelio de los creyentes, por supuesto que sí es legítimo, pero volver a alguien, volver a algo mártir, ¿no? Le da cierta imposición de legitimidad. Es el caso ahora, es lo que estamos viendo en Nicaragua, por ejemplo. En Nicaragua que estamos viendo que este régimen comunista, socialista, dictatorial y todo lo demás, lo que está haciendo es meterse a las iglesias católicas, agarrar las imágenes y quebrarlas. Obviamente por eso, y solamente por eso, no es algo legítimo. Pero el hecho de la destrucción de esas cosas, el hecho del ser mártires de esas cosas, le da cierto matiz de legitimidad. Y es por eso que el diablo no usa ya esos métodos. No usa ya esos métodos. Sabemos que las imágenes no sirven para nada. Sabemos que las imágenes solamente son idolatría. Pero ahora está todo el mundo volcado. Pobrecita la Iglesia Católica. Y pobrecitos los católicos y pobrecitas las imágenes allá en Nicaragua. Porque las están quebrando y las están destruyendo. Entonces el diablo sí nos persigue. Si nosotros tomamos la cruz de Cristo, si Él es nuestra bandera, si nosotros empezamos a publicarlo, pues sí, el diablo va a perseguirnos irremediablemente. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solo para no padecer persecución. Vean, me llamó la atención esta característica. Habían unos que querían que se circuncidaran los gentiles para no perseguirlos. Lo único que tenían que hacer era circuncidarse para no perseguirlos. Qué característica tan interesante, ¿no? Llama la atención. Porque no les estaban diciendo tienen que negar a Cristo. No les estaban diciendo dejen de seguir a Cristo, dejen de buscar a Cristo. No les estaban diciendo lo que ustedes han creído es erróneo. Solamente tienen que añadirle esto. Esto era lo que les estaban diciendo. Solamente tienen que añadir esto, la circuncisión. Ya sabemos qué es la circuncisión, ¿no? Solamente los varones pueden hacer eso. Entonces, tenían que circuncidarse y entonces los dejaban en paz. Qué interesante. Más o menos es la misma característica que tuvieron en la iglesia en el tiempo de la Reforma, cuando surgieron los anabautistas. Además de Lutero, los luteranos y todos ellos, surgieron los anabautistas. ¿Y por qué surgieron los anabautistas?
Surgieron los anabautistas porque ellos empezaron a rebautizar. Ellos rebautizaban. Y por eso se les llamó anabautistas. De hecho, el término anabautista es una burla. Empezó como un desprecio. Ahí ven los que rebautizan, algo así. Esa es la idea. Entonces, obviamente porque ellos, y es lo que nosotros entendemos, y es lo que básicamente toda la iglesia evangélica entiende, de que el bautismo católico no es genuino bautizo. Sabemos que los católicos bautizan por aspersión, que para empezar no es un genuino bautizo, y bautizan a los niños, que el Señor jamás lo ordenó. Son los verdaderos creyentes los que tienen que ser bautizados y tienen que ser por inmersión. Pues eso fue lo que empezaron a hacer los anabautistas. Y por eso a muchos anabautistas los ahogaron. Y los ahogaron no solamente católicos, sino los ahogaron otros protestantes. Los ahogaron. ¿Verdad? Que no estaban de acuerdo con la teoría de los anabautistas. Y entonces ellos mismos los ahogaron. Es una mancha precisamente en toda la historia de los protestantes que existe, pero nosotros como descendientes filosóficos de los anabautistas, pues creemos y confiamos y nos sentimos muy en empatía con los anabautistas. Era un elemento sencillo. Hay que bautizar de nuevo a la gente. Y por eso los anabautistas los ahogaron. Ahogaron a varios anabautistas. ¿Sí? ¿Pregunta? Una pregunta. Entonces es bautizar de nuevo, por ejemplo, a uno que va y se convierte, pero diciendo él, bueno, mía, me bautizaron por lo católico, o que lo bautizaron otra denominación y ellos al llegar a su iglesia querían que lo bautizaran otra vez. Es que ahí acuérdense que no era que habían varias denominaciones y todos estaban bautizando. No había ningún otro rebautizo y no había ningún otro rebautizado. El único bautizo que existía en ese entonces era el de los católicos. Y los protestantes estaban diciendo, o mejor dicho, no estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo los anabautistas, que había que rebautizarlos. Es decir, los anabautistas estaban negando el bautismo católico. Y estaba diciendo, hey, todos ustedes, nosotros nos estamos saliendo de la iglesia católica y nos excomulgaron y todo, qué bueno, porque nosotros queremos verdaderamente seguir al Señor, pero el principio de eso es el bautizo. Y el bautizo que recibimos en la iglesia católica, porque la iglesia católica bautiza a toda la gente, especialmente que había persecución y ellos eran los que dominaban absolutamente todo, en el caso de Europa, pues entonces todos estaban bautizados, pero ese bautizo, reconocieron los anabautistas, ese bautizo no es verdadero bautizo. Entonces nosotros, de acuerdo a la filosofía y al entendimiento bíblico, obviamente, porque esa es la idea, el entendimiento bíblico entendemos, ya trayéndolo a nuestro tiempo, no pueden aplicar lo que pasó con los anabautistas con lo que pasó con nosotros. Eso tenemos que separarlo. Nosotros aquí entonces hay miles de denominaciones, incluyendo religiones y sectas, ¿no? Entonces es muy complicado. Es muy complicado que una persona simplemente entienda que su bautizo no funcionó o sí funcionó, ok. Nosotros entendemos que aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que sostienen la doctrina de la fe y que se mantienen bajo el fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, esos pertenecen a la iglesia de Cristo y esos son los verdaderamente bautizados. Sean pentecostales, sean centroamericanos, sean bautistas, sean metodistas, diría yo. El problema es que ahora existen otras denominaciones que ya se han vuelto muy sectarias. Los adventistas del séptimo día ya es una secta. Ellos no son una denominación de creyentes. Empezaron así, pero empezaron a separarse y a separarse y a separarse tanto que ahora ya son una secta. Ya no es una denominación. Entonces, si nosotros como creyentes recibimos a una persona que dice que acepta, pero fue bautizada con los adventistas, pues no reconocemos ese bautizo. Así como los anabautistas no reconocieron el bautizo católico. De la misma manera, nosotros pues seguimos sin reconocer el bautizo católico. ¿Por qué? Porque hay idolatría, hay espiritismo, hay hechicería, hay blasfemia, hay tantísimas cosas en esa iglesia. Y obviamente es un bautismo antibíblico. Entonces, no podemos reconocer
ni reconocerle a esa persona, mire, verdaderamente usted sí se bautizó, sí se bautizó con ellos. O también están los testigos de Jehová, pero ¿qué pasa con los testigos de Jehová? ¿Quiénes también bautizan? Los testigos de Jehová, para empezar, dicen que Jesús no es ni el Hijo de Dios, ni el Hijo del Hombre. Jesús es Miguel, el arcángel Miguel. Entonces, por eso mismo, no podemos reconocer ese bautizo como verdadero bautizo. Y acuérdense que el bautizo ante los ojos del Señor es como una especie de, llamémosle así, para que entendamos mejor, una especie de contrato legal entre el Señor y su iglesia. Para el Señor sí es muy importante el bautizo que hace su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se está comprometiendo y entendiendo que este verdaderamente o esta persona verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo y quiere seguir el camino. Entonces la iglesia lo recibe y al recibirlo como miembro de la iglesia lo recibe como miembro del cuerpo de Cristo. Y el Señor, en un sentido, llamémosle legal, porque no es simplemente si sí creyó muy bien o no creyó muy bien o qué tanta fe le hizo falta. El Señor no está viendo esas cosas si no lo deja en su palabra. Es que como iglesia le recibimos y nosotros al recibirle, le recibimos al cuerpo universal de Cristo, que está en el cielo y que está acá en la tierra. Los representantes del Señor, que somos todos nosotros. Entonces, el bautismo es algo muy importante. Por eso mismo es que los anabautistas entendieron de que no era, aparentemente sí era algo sencillo, pero no era sencillo. Era algo muy importante. El bautismo era muy importante. Por eso tenían que volver a hacerlo, rechazando el bautismo anterior, que no era genuinamente de Dios, porque rechazaban completamente a la Iglesia Católica como Iglesia de Cristo. Entonces, es lo mismo con los testigos de Jehová, que obviamente desde hace mucho tiempo se volvieron una secta. También los mormones, la excusa de mucha gente es tan patética, ¿no? La iglesia de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y entonces, ¿por qué dice? Si dice ahí de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si dice de Jesucristo, es de Cristo. No es de Cristo porque no tiene nada que ver con Cristo la iglesia mormona. De hecho, ellos creen que al bautizarse, imagínense lo torcido que es el bautizo, ellos creen que al bautizarse, ellos se pueden bautizar por sus abuelos, por sus tíos, por sus bisabuelos, que ya están muertos. Y al hacer eso, ellos creen que los están salvando. Ellos creen eso. Obviamente sabemos que todas esas cosas son antibíblicas y eso nos hace entender que ese es un bautismo errado. Es un bautismo erróneo. Entonces, es esa la razón por la cual los anabautistas murieron en aquel entonces y es también la razón por la cual nosotros tenemos que seguir defendiendo el bautismo, porque si se dan cuenta, hay muchas personas que sí quieren aceptar, que sí quieren, pero no se quieren bautizar. No se quieren bautizar y eso es algo, llamémosle algo legal entre el Señor y su iglesia. La iglesia se compromete a recibirlo y a enseñarle y a instruirle. Y el Señor se compromete a convertirlo en su hijo, transformarle, estar en él. Es algo muy importante. ¿Por el evento del bautismo? Sí, por el evento del bautismo. No es que el bautismo salve, ya es salvo. Ya esa persona ya es salva. Pero se tiene un compromiso precisamente por causa del bautismo. Y la persona se compromete, entendiendo que su vida se acabó, su vida pasada se terminó y que ahora su vida depende solamente de Cristo Jesús. Y obviamente que cree en la salvación y en la purificación que el Señor le dio. No es cualquier cosa. Desde aquel entonces lucharon los anabautistas para mantener ese principio y ese principio que ahora impera sobre las verdaderas iglesias del Señor, obviamente. Y es bueno que reconozcamos que mucha gente murió precisamente por eso. Pareciera un detalle sencillo. De la misma forma como vemos aquí, versículo 12, capítulo 6 de Gálatas. Pareciera un detalle sencillo. ¿Y por qué Pablo? Miren, si estas personas se salían con la suya y simplemente se ponían a circuncidar a todos los creyentes, y Pablo decía, bueno, sí, está bien, circuncídenlos. ¿Qué pasaba? En primer lugar, dejaban de fastidiar a Pablo, porque por eso dice, solamente para que no les persigan, por eso es que quieren circuncidarlos. Dejaban de fastidiar a Pablo.
Dejaban de perseguirlo, dejaban de perseguir su palabra, su doctrina, dejaban de perseguir todas las cosas, dejaban de perseguir a los hermanos y de fastidiarlos. Solamente dennos el gusto, hombre, circuncídense. Y ya estuvo. Pero, el problema era la palabra. El problema era la fe, el problema era el evangelio, el problema era el precedente. El precedente era muy importante. Acuérdense que estos son el fundamento. El apóstol es el fundamento. El apóstol y los demás apóstoles son el fundamento de la iglesia. No podía dejar el precedente de dejar una cosa. Usemos una cruz. Anden con una cruz para que el Señor les ame. Usen imágenes para que el Señor les ame. No existe ese precedente en ninguna parte de la Escritura de ninguna manera. No existe. Solamente, de hecho, existen los antecedentes del Señor enojado con las imágenes, el Señor enojado con las estatuas, el Señor enojado con todas esas cosas paganas que le molestan. Ese precedente sí lo vemos. Y es por eso que como iglesia sí tenemos que luchar sobre las bases genuinas bíblicas que tienen que mantenerse y que tienen que permanecer. Sobre esas cosas sí tenemos que quedarnos. En el caso, por ejemplo, lo que ya saqué a colación, ¿no? El bautizo. Hay algunas personas, de hecho, porque a mí me preguntaron, hay algunas personas, ¿será que sí es importante que me bautice o no hace falta que me bautice? Eso fue hace muchos años, obviamente no son los hermanos que están acá en la iglesia ahora, pero fue hace muchos años, porque esa persona que no quería bautizarse, quería la salvación, quería ser parte de la iglesia, pero no quería bautizarse. ¿Por qué? Supongo que porque le da vergüenza, porque no le ha ido otro sentido. No creo que le tuviera miedo al agua, pero no quería hacerlo porque desconocen la importancia o porque simplemente no les importa. ¿Qué es el bautismo? El bautizo es muy importante. El bautizo es muy importante y pareciera algo sencillo y pareciera cualquier cosa y pareciera cosa de un momento, pero no es cosa de un momento, no es algo sencillo. Lo que pasa es que es algo espiritual. Es algo espiritual y es ser parte de la iglesia de Cristo. Ser tomado en cuenta como parte de la iglesia local y ser tomado ya en cuenta y ser recibido como miembro del cuerpo de Cristo. Y diría yo, la mejor palabra que se aplica ahí o que se adapta ahí es de forma legal, ante los ojos del Señor. La iglesia le ha recibido a este hermano, a esta hermana. Ese es el fin. Y es que a veces lo vemos como algo sencillo, como algo que no fuera nada, pero por eso es que tenemos que mantenernos, tenemos que sostener, tenemos que resistir, tenemos que continuar. Lo que hemos aprendido, el apóstol Pablo lo repite eso varias veces, se lo repite especialmente a Timoteo. Lo que has aprendido, tienes que compartirlo. Eso, tienes que mantenerlo y compartirlo. Esas cosas. Versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Como hay personas así, ¿no? Que dicen, hermano, usted no tiene que hacer esto. Hermano, usted tiene que hacer esto de esta forma. Hermano, usted tiene que vivir de esta manera. Como hay gente que le gusta hacer eso, pero el apóstol Pablo dice, ni siquiera hay que ponerles atención, sino, como dice el versículo 14, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y llama la atención porque es más o menos la misma palabra, solo que en diferente conjugación. Versículo 16 y versículo 4, siempre del capítulo 6, donde también usa la palabra gloriarse. Como les digo, es la misma palabra, solo que está diferente conjugada. Y en el versículo 4 habla de que nos gloriemos en lo que nosotros hayamos hecho para Dios. Que nosotros estemos contentos, pero de lo que nosotros, lo que yo hice para Dios. Eso es lo importante. Pero ahora el versículo 14 nos hace otro punto de gloriarnos. ¿Gloriarnos en qué? Y la idea aquí de la palabra gloriarse es jactarse, ¿no? Tener gloria. ¿De qué? De la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa debería ser nuestra primera causa de gloriarnos. Y nuestra verdadera causa de gloriarnos. No gloriarnos por cómo soy yo, cómo es mi iglesia, llamémosle así,
Incluso hay quienes se glorían en su apóstol, como le llaman, ¿no? Actualmente yo voy con el apóstol tal, yo voy con el evangelista tal, yo voy con el pastor tal. Y se jactan de esa forma, cuando en realidad el apóstol Pablo no nos indica que nos jactemos solamente de dos cosas. Si yo he servido a Dios, y obviamente que no haya vanagloria, esa gloria espiritual, esa gloria que se rechaza, esa gloria que yo digo, yo soy grande porque yo leo la Biblia, yo soy grande porque yo enseño la Biblia. No, cuál es su fruto? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que le va a llevar y le va a presentar al Señor? Esa debería ser la razón de nuestro contentamiento. Pero nuestra gloria principal, la cruz de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que tomó la victoria. Él es el que ganó en esa cruz. Él es el que nos libró de la ley, nos libró del pecado, nos libró del diablo, nos libró de este cuerpo, nos libró de esta vida, nos libró del mundo completamente. Él debería ser la razón de nuestra gloria en todo momento, en cada instante. Y el apóstol Pablo termina ese versículo diciendo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Entre tantas cosas que podríamos comentar o pensar, pues podemos pensar en por qué razón el apóstol recibía tanta persecución y cómo hacía para él tolerarlo. Y obviamente hay muchas razones, ¿no? El Señor estaba con él, le hacía tolerar las persecuciones, los problemas, las dificultades. Pero entre estas cosas me llama la atención mucho esta última parte, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dando a entender el apóstol que esta es mi vida en Cristo Jesús, dando a entender el apóstol Pablo que yo no puedo rechazar esto, yo no puedo regresar a quien era antes. El apóstol Pablo no podía decir, ya me cansé de esto, ya me cansé de tanta persecución, ya me cansé de tanto odio, ya me cansé de tantas cosas malas que me están pasando, mejor simplemente me voy a quedar en esta iglesia y punto. Podría hacerlo, pero es que estaba siendo dirigido por el Señor y le pasara lo que pasara era por voluntad del Señor, el Señor lo permitía, él lo sabía y tenía que ser fuerte y tenía que resistir porque a la postre el Señor le daría la victoria. Es una esperanza muy importante. Es una esperanza muy gloriosa. Poner nuestra fe en tener una esperanza así, que alimente nuestra fe. Estoy arreglando las palabras porque a veces es un poco difícil eso. Nosotros pensamos que tenemos fe solo porque sí, pero necesitamos una esperanza para esa fe. ¿Cuál es la esperanza? Obviamente la esperanza es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos ha preparado? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Pero aquí no vemos una promesa específicamente de Dios. Lo que vemos es un acto de Dios. Por Cristo. Por Cristo. El mundo me ha sido crucificado a mí. Es decir, el mundo ya se murió para mí y yo ya me morí para el mundo. El mundo para mí ya no existe y yo ya no existo para el mundo. Solo es Cristo Jesús quien está en mí. Solo es Cristo Jesús quien vive a través de mí. Solo es Él quien se manifiesta a través de mí. Esa es una esperanza que difícilmente vemos hoy en día. Difícilmente. Este era un hombre que corría a la persecución. Corría y sabía que iba a tener problemas. A donde fuera, a donde llegara. Sabía que atrás venían sus perseguidores y él tenía que estar rápido, predicando, enseñando y levantando desde ya, levantando líderes en esa iglesia porque él tenía que salir rápido, porque ya venía detrás, persiguiéndolo. No estaba deteniendo, él estaba corriendo y estaba llevando la palabra, como él dice, él es un heraldo del evangelio. Y por eso sufría grande y grave persecución. Pero no podía decir ya me cansé, no podía decir ya me harté, no podía decir ya no lo hago. ¿Por qué? Porque él ya no existía y el mundo ya no existía para él. Ya no pertenecía a esta vida, ya no pertenecía a esta tierra y en esta vida, por ser heraldo de la cruz de Cristo, iba a ser perseguido.
Y estaba dispuesto a sufrir, por supuesto. Qué gran persona, ¿no? Pero esa es una gran esperanza. Es la gran esperanza, es la convicción de haber abandonado todas las cosas de este mundo y seguir a Cristo Jesús. Esa es la meta, obviamente, de nuestra fe. El apóstol Pablo le dice a los creyentes, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quieren tener un ejemplo de Cristo Jesús? Pues imítenme a mí, dice el apóstol Pablo. Pues eso es lo que tenemos que ver nosotros al ver esto. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra esperanza? ¿En qué esperanza nos estamos sujetando para la vida? ¿Estamos dispuestos a sufrir cualquier cosa por Cristo Jesús? ¿Lo estamos sufriendo desde ya? ¿Estamos dispuestos a entregarnos en las manos del Señor sabiendo que nuestra vida es de Él y depende de Él y es para Él y Él decide lo que Él quiere hacer de nosotros? ¿O no? Porque en muchos se nota lo contrario, ¿no? Que el Señor haga lo que yo quiero y si no hace lo que yo quiero me enojo, ¿verdad? El apóstol Pablo recibió un cambio radical, total de su corazón y de su alma. Él fue vaciado completamente de sí mismo, de sus deseos y convicciones. Con esto no quiere decir que sea malo desear lo que humanamente queremos, trabajo, familia y todas esas cosas. Son buenas, son importantes, son valiosas. Pero ¿en dónde estamos poniendo nuestra convicción? ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿Cuál es cuál es de la esperanza de la cual nosotros nos estamos aferrando? Todo eso depende de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos entonces la esperanza del apóstol Pablo, esa convicción de vida, ¿qué decimos? ¿Ese soy yo? Lo más seguro es que no, porque ninguno somos así. ¿Quiero ser ese? ¿Yo quiero ser así? ¿No puedo ser así? ¿Nunca voy a ser así? Esa es la esperanza que nos fue puesta. Y nuevamente regresamos al ejemplo del bautizo, pero tiene que ver, porque todo el evangelio tiene que ver. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, yo ya estoy crucificado para este mundo y este mundo ya ha sido crucificado para mí. Lo que dice aquí el apóstol Pablo. Eso es lo que estamos diciendo con el bautizo. Eso es. Lo estamos viviendo. Lo estamos cumpliendo. O estamos divagando. Estamos cruzando a través de esta vida solo porque sí. Es nuestra vida de, bueno, tener hijos, lo cual es bueno, tener familia, tener posesiones, lo cual es bueno, pero simplemente vamos pasando así. Eso es lo que nos toca. El Señor nos está hablando de un propósito tan importante. Lo que pasa es de que sí tenemos que empezar a dejar un poco nuestra vida humana, natural, para poder tomar esa vida espiritual gloriosa que nos ofrece, en donde el Evangelio tiene ese poder transformador, santificador, regenerador, que transforme a otras personas. Lo cual asumo que es importante para todos nosotros, porque todos nosotros tenemos seres inconversos, seres queridos que son inconversos, seres queridos que no conocen a Cristo, o tenemos vecinos, o tenemos amigos que queremos compartirles de Cristo Jesús. Pero vamos a compartirles una fe por la cual nosotros no estamos dispuestos a morir. Vamos a compartirles una fe por la cual nosotros no creamos que vale la pena morir. Eso es lo que compartía el apóstol Pablo. Compartía su fe por la cual él sabía que valía la pena morir. Él virtualmente estaba muerto en su humanidad y estaba listo y feliz de morir por Cristo. Esa es la fe que hace falta. Y sí se nos ha compartido. Lo que pasa es que no la hemos tomado. Esa es la fe que hace falta.
Para el apóstol Pablo no era difícil morir por Cristo porque él ya había muerto por Cristo. Y sabía que Cristo había muerto por él y en él el apóstol Pablo mismo había muerto. Pero gracias a él había renacido, así que no importaba lo que el mundo le hiciera, así que no importaba lo que en el mundo le pasara, no importaba lo que al mundo le pasara. Vean es otra idea tan fundamental, ¿no? El apóstol Pablo no estaba preocupado por cambiar el Imperio Romano. Recuerden que en aquel entonces estaba el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el imperio de los más fuertes que ha existido jamás en la historia. El apóstol Pablo no estaba preocupado por cambiarlo. Lo cambiaron. No él directamente. Los cristianos cambiaron el Imperio Romano y no solamente cambiaron el Imperio Romano, cambiaron el curso mismo de la historia. Obviamente esto gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y obviamente gracias a el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Pero el creyente no está preocupado por lo que pasa en el mundo. Sabe que el mundo está mal y no está preocupado en meterse a los vicios y a los males de este mundo para supuestamente tratar de cambiarlos, que casi nunca pasa eso. Para él, para el apóstol Pablo, el mundo ya estaba crucificado, o sea, el mundo no servía ya para nada, no significaba nada. Es cierto que estamos en esta vida y es cierto que tenemos que convivir con situaciones como la política y los gobiernos, y es cierto que tenemos que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo el voto, nosotros. Pero ya sabemos el final de la historia. Ya sabemos a dónde va todo esto. Ya sabemos lo que va a pasar con un gobierno lleno de narcotráfico, ya sabemos lo que va a pasar con iglesias llenas de narcotráfico, ya sabemos lo que va a pasar con gobernantes llenos de narcotráfico. Ya lo sabemos. No es una sorpresa para nosotros. La destrucción de este mundo, la destrucción de esta nación y la destrucción de todas las naciones y la forma elemental como estamos viviendo. Ya lo sabemos. Así tiene que ser porque es la ley de Dios y es el propósito de Dios. No solamente él había sido crucificado, el mundo ya no existía. Aún así lograron cambiar el mundo, pero no porque fuera una intención o la intención de ellos. Es Dios adentro del creyente, el reino de Dios manifestándose en el creyente. Y en la historia humana cambió. Solamente vean el Imperio Romano. En el Imperio Romano existían orgías en los baños públicos. Orgías en los baños públicos. Existían prostitutas en los templos idolátricos. Y obviamente orgías y otro montón de cosas. Todas estas cosas malsanas, los tríos y todas esas cosas, las bacanales, todas esas cosas, fueron básicamente inventadas o publicadas, hechas famosas por los romanos. Pero los cristianos adentro fueron los que cambiaron todo. Los cristianos fueron los que transformaron todas esas cosas. Es increíble lo que hace el reino de Dios. Pero el reino de Dios empieza en el corazón del creyente y empieza en el corazón de cada uno. Y el Señor solamente necesita la semilla de uno, muchas veces. Solamente uno. Que salga, que haga, que diga. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo vimos una y otra vez. Y su poder se manifiesta y su poder se glorifica y Él hace cambio, transforma el curso de la historia. Ahora, esto, lo que hace el creyente, no viene sin dolor y no viene sin pena, no viene sin problemas. Lo estuvimos viendo con la vida del apóstol Pablo. Es dolor y persecución, correr, peligros. ¿Cuántas veces lo asaltaron? No lo vemos específico, pero él sí lo menciona en sus cartas. Peligros de ladrones, dice él. ¿Cuántas veces lo asaltaron? Y sabía que todos estos peligros servían para el progreso del evangelio. Eso es lo que vemos en Filipenses. Todos estos males servían para el progreso del evangelio. Sus prisiones servían para el progreso del evangelio. Todo lo que le pasaba mal. Y es entonces donde viene la gran característica del siervo creyente, ¿no? Está dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Qué tanto está dispuesto a sufrir por Cristo? Sabiendo que es en base a ese sufrimiento que almas vendrán en Cristo. Es como una mujer, ¿no?
quiere tener a sus hijos, pero sabe que hay dolor para tenerlos. No es que quiera el dolor, no es que le guste el dolor, pero está dispuesta y feliz de soportarlo por causa de tener a sus hijos. Es la misma historia en el creyente. Versículo 15, ya estamos llegando a los últimos versículos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Soy una nueva creación. Esas son las conclusiones que nos da el apóstol Pablo y como dije al principio, de su mismo puño y letra. Soy una nueva creación. ¿Y cómo llego a ser una nueva creación? Pues en base de la convicción, de la esperanza que nos da el apóstol Pablo. La esperanza de la certeza de la palabra de Dios que nos indica que yo ya estoy crucificado a este mundo y este mundo ya ha sido crucificado para mí. Lo cual no quiere decir no trabajar, lo cual no quiere decir no tener hijos, no tener familia y no tener posesiones. No quiere decir ninguna de todas esas cosas o regale todo eso. Tampoco quiere decir eso. Aún así el Señor dijo, regalen todo lo que tienen y van a tener tesoros en los cielos. No podemos ignorar tampoco ese pasaje. Pero no tenemos por orden el regalar las cosas. Lo que sí es cierto es que este mundo quedó en segundo lugar. Y todo lo que pasa en este mundo quedó en segundo lugar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy crucificado. Y este mundo ya ha sido muerto para mí. Para mí ya no existe, ya no pertenece. Yo ya no pertenezco a este mundo, soy otro ser. Por eso dice el apóstol Pablo de alguna manera acorde a lo que está hablando. Lo que yo ya vivo ahora, lo que vivo aquí en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No dice, pues soy otro ente, soy otra forma, tengo otra personalidad. Es como quien dice, ya no tengo los mismos deseos, los únicos deseos que tengo naturalmente son la fe en Cristo. Obviamente llegar a tener una convicción así es es muy fuerte, es muy difícil, es muy complicado, pero ahí está para nosotros. Ahí está para nosotros y tenemos que vivirlo. Ser una nueva creación. Ya somos una nueva creación. Eso no es algo que lo creo y entonces lo voy a hacer. Lo creo porque yo ya soy. Es lo mismo que la salvación. Creemos en la salvación no porque voy a ser salvo. Voy a ser salvo, la manifestación de mi salvación va a ser hasta que yo muera, por supuesto. Hasta ahí va a ser la manifestación. Pero yo creo porque ya soy salvo. Y a eso se le llama ser salvo en esperanza. Es lo mismo de la nueva criatura. Si yo creo que estoy en Cristo es porque yo ya estoy muerto en esa cruz y el mundo ya ha sido muerto en esa misma cruz para mí. Por lo tanto, soy una nueva criatura. Y es eso lo que creemos en el bautismo. Al bautizarnos es eso exactamente lo que creemos. Yo ahora soy una nueva criatura, yo soy una nueva creación, yo soy otra persona. Ya no puedo tener los mismos deseos, ya no puedo tener los mismos pensamientos. Todo lo que pasa alrededor de mi vida queda entonces ya ligado, dirigido y determinado por este evento glorioso, este evento maravilloso que es mi nuevo nacimiento, mi nuevo ser. Eso es lo que somos. Y eso es lo que debemos vivir, es lo que debemos vivir todos los días. Versículo 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Dios. Se dan cuenta que no es algo que es que solo el apóstol tenía eso. ¿Y cuál es la intención entonces del apóstol? Con todos los creyentes, con todas las personas a quienes les predicaba, con todas las personas a quienes les evangelizaba, que tuvieran el mismo pensamiento que él, tuvieran la misma mente que él, tuvieran el mismo deseo que él. Él no decía, yo soy el gran apóstol, ¿no? Qué bueno sería que le hablaran así a los apóstoles de hoy. Yo no soy el gran apóstol, ustedes sean como yo. Ustedes vivan como yo, piensen como yo, pueden hacerlo. Lo mismo que Cristo hizo en mí, hizo en ustedes. Y sirvamos todos a Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con todos esos super siervos y super ungidos que están allá en las cumbres y que nadie los puede tocar. Hay que tener mucho cuidado.
Mucho, mucho cuidado. Todos tenemos la misma regla, que es la vida de Cristo Jesús, la mente de Cristo Jesús y el carácter de Cristo Jesús. Tenemos todos absolutamente la misma regla. Y aparece algo un poco extraño, tal vez debido al contexto de toda la carta. El apóstol dice al final del pasaje, bueno, repitamos el versículo 16, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, y al Israel de Dios. Esa parte final llama la atención, y al Israel de Dios. Y me refería a que muy probablemente tiene que ver con todo el contexto, porque recuérdense que todo el contexto de la carta era estos falsos creyentes que estaban tratando de judaizar a los convertidos, a los creyentes, ¿no? Y por eso querían que se circuncidara. Por eso querían eso. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El verdadero Israel son los que tienen esta esperanza. El verdadero Israel de Dios ahora son los que tienen esta promesa. Estos son el verdadero pueblo escogido de Dios. Eso es lo que quiere decir. Existen algunos libros que mencionan, cuando hablan estos pasajes de los apóstoles, cuando nos comparan con el Israel, mencionan en un sentido metafórico, aunque el apóstol Pablo aquí creo que no lo está mencionando en un sentido metafórico nada más, sino que genuinamente se da cuenta, se da a entender que el verdadero pueblo de Dios se ha convertido en todos aquellos que entran al reino de Dios, que están en el reino de Dios, que pertenecen al reino de Dios gracias a la sangre del Señor Jesucristo y ese nuevo nacimiento que hace el Espíritu de Dios en ellos. Ese es el verdadero Israel. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Ese es el verdadero pueblo escogido. Hay que tener cuidado, como aquellas personas que mencionan que los israelitas son el pueblo de Dios. Hay que tener cuidado. No quiero decir que hay que rechazarlos, no quiero decir de que no tengan promesa, tienen las escrituras, como menciona el apóstol Pablo también, todas esas cosas. La salvación primero vino a los judíos y los judíos despreciaron, odiaron a su Salvador. Esa es la verdad. Como pueblo rechazaron a Dios. Entonces Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ahora lo rechazó a ellos para poder recibirnos a nosotros. Eso lo vamos a ver cuando veamos Romanos. Pero es muy importante y muy claro, en realidad, que el apóstol Pablo está diciendo, miren, estas personas que les están diciendo, no, tenemos que regresar a las cosas de Moisés, tenemos que regresar a la ley de Moisés, tenemos que cumplir todos los mandamientos de Moisés. No, no, no. Ellos ya no son el pueblo de Dios, ellos ya no son el Israel de Dios. El Israel de Dios son ustedes ahora, somos todos nosotros ahora. Y Dios está ahora con nosotros, está aquí. Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo y gracias a el poder del Espíritu Santo que nos da vida a nosotros. Versículo 17, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vean, otra convicción tan contundente, ¿no? Tan formidable. Lo mismo se menciona en Colosenses, el apóstol Pablo también menciona más o menos esa idea en Colosenses, obviamente no la vamos a ver ahora. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, está hablando de sus cicatrices, sus golpes, son las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo se está identificando, obviamente. El apóstol Pablo se está identificando y está diciendo todas estas cosas que yo estoy sufriendo y me están doliendo y todo este dolor, todo este mal que me ha pasado. No solamente las he sufrido por Cristo, sino que en realidad son las marcas de Cristo, son sufrimientos de Cristo. ¿Precisamente para qué? Para poder salvar a otros. Y es la idea que aparece en Colosenses. En Colosenses aparece la idea de completar los sufrimientos de Cristo Jesús. Eso lo menciona el apóstol Pablo. Completar los sufrimientos de Cristo. Que nosotros estamos completando los sufrimientos de Cristo. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que Cristo Jesús es el que tendría que estar aquí enseñándoles, por así decirlo. En lugar me pone a mí. Y que yo al estar enseñando me golpeen, esos serían sufrimientos de Cristo. El sufrimiento que yo pueda sufrir, el desprecio que yo pueda sufrir, en realidad son las marcas de Cristo Jesús en nosotros cuando somos perseguidos
cuando somos golpeados, cuando somos atormentados por causa de la justicia y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos convirtiendo y estamos tomando esas marcas de Cristo Jesús. Estamos completando los sufrimientos que Cristo Jesús debía cumplir, conforme a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, lo cual es algo muy, muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el Salvador, ¿no? Porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que lo entregó todo, es el que sufrió todo el desprecio y por supuesto sufrió y bebió toda la ira de Dios que cayó sobre él, que era nuestra ira, que era por causa de nuestro pecado. Pero para que esa salvación llegue a esas personas que nosotros queremos que llegue, para que esta salvación gloriosa, dichosa y eterna, esa purificación llegue a otras personas, no solamente hace falta, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? No solamente hace falta alguien que vaya a predicarles, sino hace falta que ese alguien o esos sufran. ¿Por qué sufrir? Porque es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje de la salvación, es el mismo mensaje de la cruz de Cristo, el cual llevaba el apóstol Pablo, por el cual sufrió tanto el apóstol. Pero él hacía entender, estas cosas no solamente sirven para el progreso, estas cosas no simplemente se convierten en bienes, Dios los transforma para bien, no solamente es eso, sino que yo estoy colaborando en los sufrimientos que tenía o tiene que sufrir Cristo para poder salvar a esas otras personas. De eso se trata. Y eso es lo que tiene que hacer el verdadero creyente y de hecho eso es lo que tiene que hacer el verdadero o verdadera que se dispone a ser heraldo de la justicia y heraldo del evangelio. No me refiero obviamente solo a los evangelistas, me refiero a todos. Me refiero a todos. Y es una esperanza muy importante y muy valiosa, especialmente en este tiempo, porque ya vamos a empezar a ver una persecución cada vez más difícil, cada vez más terrible, cada vez más complicada contra la iglesia. Y no crean que el Señor les va a librar. Y no crean que el Señor va a decir, pobrecitos, no quiero que sufran. No crean que el Señor va a decir, va a detener los cuchillos o las balas. No. El Señor va a permitir todo eso y es importante que lo permita. ¿Por qué? Porque en ese dolor, en ese sufrimiento que nosotros como hijos de Dios padecemos y como heraldos del Evangelio padecemos o padeceremos, es ahí donde vienen almas al conocimiento de Cristo. El Señor transforma eso en bien, en salvación, en creyentes, personas de fe. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué pasa con el creyente? Lo que pasa con el creyente es que se identifica con el verdadero Jesús. No solamente el Jesús agradable, dichoso, glorioso, que daba bienaventuranzas, sino con el Jesús que sufrió y que recibió toda clase de insultos, toda clase de odio, toda clase de desprecio. Miren, ¿qué sienten cuando miran esas películas, así como La Pasión de Cristo y todas esas películas, no? Asumo yo que sienten dolor, asumo yo que sienten pena, ¿no? Pobrecito Jesús, o alguna cosa así. Pobre el Señor. Y sí sabían que el Señor lo que quiere es que ustedes estén ahí con Él a la par, en ese sufrimiento, porque es ese sufrimiento mediante el cual las almas se salvan. Él vino y sufrió y entregó su vida precisamente para salvarnos, ese fue el fin. No para decir que era un gran Dios, no para decir que tanto aguantaba, Él era el que más aguantó dolor o algo así, que tuviera cierta fama o algo. Aguantó todas estas cosas para salvarnos a nosotros de una condenación absolutamente segura y completa y perfectamente merecida. De eso nos salvó, pero tenía que sufrir espantosamente.
Y Él no quiere que estemos llorando por Él. Incluso les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Ustedes no saben lo que va a pasar más adelante a sus hijos. No lloren por mí, pero de sus creyentes, de sus seguidores. ¿Están dispuestos a sufrir conmigo? ¿Están dispuestos a recibir los golpes a la par mía? Pues el modo es a través del Evangelio, a través de compartirlo y a través de esa persecución. El apóstol Pablo se sentía tan identificado con Cristo Jesús que dice, incluso en mi cuerpo yo no llevo las marcas que me dieron por lo que dijeron, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Lo metían a la cárcel diciendo, este pone en zozobra a la gente, pone en zozobra al pueblo. Hay que tenerlo encerrado. ¿Por qué está predicando todas estas cosas contra la ley? Pero él sabía por qué estaba ahí en la cárcel. Estaba sufriendo todas esas cosas para que otros se salvaran. Porque él estaba a la par con Cristo Jesús. Había muerto con Cristo Jesús, había resucitado con Cristo Jesús, pero él estaba a la par y seguía a la par, sufriendo juntamente con él. Es una forma maravillosa de terminar la carta. El creyente entonces ha nacido de nuevo, pero para sufrir junto con Cristo. ¿Sufrir junto con Cristo para qué? Para que otros vengan a Cristo. No tenga presente y ni siquiera lo piense que el Señor no le importa su sufrimiento. El Señor se preocupa de su sufrimiento, especialmente si usted está sufriendo por el Evangelio. Pero lo que pasa es que es necesario. Así como fue necesario para el Señor Jesús, así es necesario para nosotros. Recibir esa persecución, recibir que el diablo nos esté molestando, que el diablo esté haciendo tantas cosas, que el diablo nos esté dañando. Es necesario, es bueno y es vital para nuestra vida identificarnos con los sufrimientos de Cristo, con las marcas de Cristo Jesús, para que otros sean salvos. Es por eso que no es bonito y no es agradable. No es agradable ir a servir al Señor. No es agradable ir a cuidar enfermos. No es agradable ir a compartir el Evangelio. No es agradable los problemas y los conflictos adentro de la iglesia. No es agradable. Es difícil. Y tratar con el pecado y tratar con la maldad no es agradable. Pero de ahí viene todo ese problema, todo ese peso, toda esa lucha, todo ese conflicto. Significa que nos estamos haciendo parte del Señor Jesucristo. Yo les pregunto, a aquellas personas que van a hacer aquellas grandes cruzadas de milagros y se meten en un hotel 5 estrellas, ¿será que están sufriendo por Cristo Jesús? Vean, hermanos, es muy importante que juzguemos entre lo que era el apóstol Pablo entonces y cómo era y cómo es el verdadero evangelio al evangelio que se vive hoy y a las cosas que se ven hoy. Y eso no era porque el apóstol Pablo no tuviera dinero, sí tenía dinero. Varias veces llevaron ofrendas con él, varias veces. Aún así, tenía que predicar en la cárcel, tenía que predicar esposado. Incluso tenía que predicar tal vez porque había sufrido algún dolor, adolorido. Tenía que predicar porque había pasado algo, lo habían golpeado, le habían dado latigazos y él tenía que seguir predicando. Cuando habla de su predicación dice, impuesta me es esta carga. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y así termina la carta. Es una maravillosa carta, fundamental, valiosa, importantísima. Pero más importante es que nosotros empecemos a vivir esa vida, a dejarnos llevar por las esperanzas, por la promesa que nos da el apóstol Pablo y que nos mantengamos firmes. Hay tantísimas conclusiones acerca de esta carta tan valiosa, tan fundamental. Tengamos cuidado del Evangelio, así como lo recibimos, así tratemos de compartirlo. Tengamos mucho cuidado del Evangelio, porque el Evangelio se está trastornando mucho hoy. Recuerden que incluso la misma Biblia como tal, las nuevas traducciones están trastornando el sentido bíblico como tal. Y estos grandes supuestos eruditos están trastornando la verdad bíblica. Es muy importante mantenernos, entender y compartir.
Y por eso mismo, sí, vamos a ser perseguidos, especialmente con las cosas que vienen. Vamos a ser perseguidos. Porque denunciamos a este mundo y denunciamos sus maldades. Denunciamos a las personas y denunciamos sus maldades y ellas van a responder sin remedio. Pero en eso mismo puede ser que el Señor toque sus corazones y no sabemos lo que el Señor está haciendo y no sabemos a cuántos el Señor está transformando. Tenemos que permanecer siempre fieles. Bien, no sé si tienen preguntas.